Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos permite llevar este mensaje y de muchas formas impactar a personas que por la condición que estamos viviendo, tal vez no podemos hacerlo físicamente o presencial, pero Dios tiene formas de trabajar y de inspirar a los corazones de las personas que no imaginamos. Bueno, el tema del estudio de hoy se llama Limpios de Corazón y se basa en Mateo 5:8, que ponerle mucha atención a este versículo tan pequeño, pero es muy profundo en cuanto a significado y a todo lo que vamos a explorar. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este estudio de la limpieza o la pureza de corazón lo vamos a dividir en tres secciones, una por viernes, y hoy correspondería a la primera parte, que sería de dónde viene la pureza o cuál es la fuente o la razón de esa pureza, ¿verdad? De Mateo 5:8. El siguiente tema sería respecto al corazón como el timón de nuestra vida, como lo que nos guía. Y el tercer estudio sería el resultado de esa pureza, que por adelantado va a decir que provoca que más personas anhelen ser igual de puros o igual de limpios. Y bueno, para empezar todo eso ocupamos saber de dónde viene esa pureza. Se dice que en casi todas las creencias y comportamientos sociales, que rasgos propios de la sociedad se han incorporado a algún sistema religioso en algún momento, ¿verdad? Y que por ende esa religión se presenta de muchas formas, ya sea cultural, ya sea de cuestiones propias de esa religión, pero a grandes rasgos tenemos dos posturas. La primera, que podríamos decir que es de esfuerzo y la de los logros humanos, que es aquella en la que la persona puede ganar su camino al cielo por un esfuerzo propio y que ese cielo depende de ella misma. Y podemos ver en esta imagen una persona que sostiene un trofeo, sostiene un cerebrito, sostiene dinero, ideas, también lo que evoca este, este foco de luz, un albo y una flecha en el centro, metas, pero todo esto es como esfuerzo meramente humano. Y la otra postura que se tiene es aquella en la que solo se debe confiar en Jesucristo o hay un logro divino, una realización divina, que habla también de una consagración, que son totalmente opuestas. En la primera hablamos de un sistema religioso legalista y en las imágenes tenemos a unos fariseos y a una persona siendo duramente acusada. Las personas que confían en sus propios logros tienden a ser orgullosos y soberbios y a compararse con los demás. Se usan a sí mismos como parámetro y se justifican, ya que siempre buscan a alguien peor con quien compararse. Ellos se basan, todo ese sistema se basa en logros propios, en cosas que puedes y no puedes hacer y se basa en tu propio esfuerzo, en el esfuerzo que cada persona desde su limitación humana puede lograr. Y es algo que está erróneo porque tiende a la comparación y a hacer distinciones muy drásticas. Las personas que califican y aquellas que nunca lo van a hacer. Y hay una historia muy curiosa también que retrata esto, esta historia, así a grandes rasgos y muy detalladamente, que es la de la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo se creía lo último, se creía lo mejor, se creía que no había nadie como él y las personas que ellos humillaban y menospreciaban se sentían inferiores. En cambio, el publicano se arrepintió de rodillas siendo considerado por muchos pecador, pero la Biblia dice que el publicano, siendo odiado por todos, descendió justificado. Y parte para resaltar de este sistema legalista es que las personas nunca se van a comparar con alguien mejor o con alguien que tiene más atributos. Siempre van a buscar una persona que sea más sufrida, por así decirlo, que tenga más defectos y
errores evidentes. Vale destacar aquí un poco la predicación en aquel momento en que se escribió esto. En el Antiguo Testamento, que está en esta parte por rosado, teníamos a los profetas y ellos predicaban a un Mesías venidero. Fueron muchos años, del principio de la Biblia hasta el libro de Malaquías. Después de Malaquías al libro de Mateo, Mateo arranca el Nuevo Testamento, tenemos el silencio, un silencio de 400 años aproximadamente, en que no se predicó, no se trajo nueva revelación, y básicamente todo estuvo nulo con esta promesa del Mesías venidero. Después arranca el ministerio de Juan el Bautista. Juan viene con el propósito de abrir camino y de preparar al pueblo para recibir a Cristo. Era como que todos se alistaran, un preámbulo de lo que iba a ser el ministerio de Jesús, que está aquí señalado con verde en una flecha. Juan predicó: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. En aquel momento, hablar de arrepentimiento era algo muy novedoso porque todo el mundo se sentía bien, se sentía justo, se sentía limpio, y nadie de verdad se enfocaba o se preocupaba por la gravedad de su espíritu, cómo estaba, cuán limpio era su espíritu. Y en cambio vino Jesús después que de Juan el Bautista con, con un mensaje que verdaderamente revolucionó al mundo y revolucionó todo lo que existía. Y eso se puede ver muy claramente en Marcos 12:30, que es el mandamiento que resume todo, que habla del amor, no del desprecio o de minimizar a los demás que tanto predicaban los fariseos de aquel momento. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús hablaba de amor sincero, de un amor que no se restringe a color, a sexo, a posición. Era un amor por igual. Después tenemos una pregunta, que ¿cuál es nuestro verdadero parámetro? Y el hecho de que Jesús eliminó todos los estándares humanos. En cambio, los fariseos se establecían ellos mismos como estándares. Jesús nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El parámetro es el mismo Dios y Jesús es el ejemplo que debemos buscar imitar. Y esto contrasta grandemente porque habla de perfección de Dios y a Jesús, que fue el mayor de todos los ejemplos y el único que lo logró cumplir. Después tenemos un caso de los fariseos, que ellos, a pesar de que se consideraban religiosos, se consideraban personas sumamente buenas, sumamente ejemplares, ellos eran totalmente opuestos a lo que predicaban. Dice aquí Mateo 23, del 27 al 32, una reprimenda que Jesús les dijo: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Vean que aquí hace una reitera. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Si dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Aquí se pueden destacar tres principales puntos. El primero es que Jesús los compara como a tumbas, básicamente a sepulcros. Dice: por fuera, muy lindos, materiales muy finos, lucen hermosos, pero por dentro, dice,
están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Y después dice, por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué feo ser catalogado de esa manera. Pero es algo que prácticamente, como dice la palabra, hipócritas, ellos fingían. Y cuando dice por dentro, se refiere precisamente a su corazón. Y nos devolvemos a la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, los que son limpios desde dentro. El segundo punto es que los fariseos hacen como alarde de que si ellos hubieran vivido en el Antiguo Testamento, no hubieran hecho mártires a los profetas. Pero Jesús le dice, no, están mal, ustedes lo hubieran hecho tal vez peor, porque dice, completen de una vez por todas los que sus antepasados comenzaron. Y eso es básicamente, cumplan lo que ustedes iban a hacer, que era matar a Jesús. Jesús sabía que lo iban a matar y por eso él vino, para ser el Cordero de Dios. Entonces vemos aquí como Jesús en este tercer punto les dice, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. También quería decir, en otras palabras, hagan lo que ustedes sienten en su corazón, que es matar a aquella persona que era Jesús, que traía la verdad. Y tenemos que no son ceremonias religiosas externas lo que debemos dar, que habla de llamado al alma y a un corazón puro. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no nos podemos comparar entre nosotros mismos, humanos, que tenemos tantos errores, ¿con quién nos comparamos? Dios no nos compara con otros, ya sean personas mentirosas, ya sean ladrones, asesinos o abusadores. Recordemos que Él dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Dios nos compara con Él mismo. Y entonces nuestro único camino para esa pureza es Jesús. Jesús es el único que salva, el único que limpia y el único que regenera y cura. Este versículo de Romanos declara nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es merecedor de nada. Nadie puede justificarse. Nadie puede hacer nada por otro tampoco. Y ahí viene el camino, que es Jesús. Viene como una gloriosa verdad de la salvación, que es que Jesús vino a purificar nuestros corazones. Aquí yo puse la palabra regenera y cura, pero cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo y recibimos la naturaleza espiritual por el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único la única puerta y el único puente con el que podemos acceder a esa pureza de corazón que tanto anhelamos en nuestra alma. Tal vez las personas lo ignoren o crean ignorarlo, pero es una realidad humana. Todo hombre y toda mujer siente en su alma un anhelo por verse limpio. ¿Quién? Y aquí entramos a dos preguntas. ¿Quién es aceptable para Dios? Y el Salmo 24 del 3 al 5 habla lo siguiente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La palabra justicia quiere decir redención, quiere decir absolución de culpa y justicia del Dios de salvación. Y esa justicia es la bendición de Jehová que hablamos anteriormente. Y ahí vamos al punto de que Jesús tomó el pecado de cada uno, tomó el mío y tomó el suyo. Y Él pagó por nuestro castigo con su sangre limpia y nos justifica. Nosotros somos totalmente incapaces de hacer algo, pero Jesús lo hizo todo por nosotros en la cruz.
y nos da el poder de hacer su voluntad. Hay una pregunta que se puede sacar de este pasaje, Ezequiel 36, 25 al 29, que sería cómo una persona puede purificar, o cómo Dios más bien purifica los corazones de su pueblo, ya que Él nos da el poder para hacer su voluntad una vez que somos totalmente libres. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Este pasaje habla precisamente de esa justificación que recibimos al aceptar a Dios. Me gusta mucho como imaginar, así narrado, el primer versículo, el 25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay un versículo que dice que al llegar a Dios, Él agarra todos los pecados de nuestra vida y los arroja al fondo del mar. Y dice: y nunca más me acordaré de ellos. Pero también en este versículo reitera que hay un cambio, hay un renacer que es gracias al Espíritu Santo que ahora habita en nosotros y nos da ese poder para hacer su voluntad. Estas imágenes expresan un poco lo que sería esa limpieza de corazón, el experimentar eso de ser puros y de esa bienaventuranza, de verdad. Y recordar esta bienaventuranza, que es exactamente lo que esta imagen nos quiere transmitir: libres de las cadenas del pecado. La bienaventuranza, que se encuentra en Romanos 4, del 7 al 8, hace referencia también a aquellas personas que se hincan ante Dios y deciden servirlo. Se rinden ante Él y le entregan su vida. Dice Romanos 4, del 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bonito. Y recordar que nuestra fe en Cristo y no nuestros logros personales es lo que nos hace puros ante Dios, lo que nos hace limpios ante Dios. Y reiterar otra vez Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, recuerden difundir el mensaje, estar atentos, y si Dios lo permite, la semana que viene estaremos abordando todo un tema alrededor de un corazón. ¿Qué es el corazón y cuánto implica, cuánta importancia tiene, hacia dónde va nuestro corazón, qué tanto atesoramos en él? Porque es el timón y la guía de nuestra vida prácticamente. Todo lo que hay en el corazón es lo que sale de la boca, es lo que nos mueve a actuar conforme a lo que hay dentro de nosotros. Que Dios nos bendiga, nos dé una buena semana y nos llene de sabiduría para buscarlo y anhelar esa santidad que Él es el único que la puede ofrecer. Muchas gracias a todos y estén pendientes siempre del programa que siempre se sube, ¿verdad? Las predicaciones, los estudios y la clase de escuela dominical. Muchas gracias a todos.